La enfermera fantasma en pediatría. Cuando mi hijo era apenas un bebé de 7 meses, enfrentamos una situación crítica que nunca olvidaré. Estuvo internado en el hospital por 15 días debido a una condición muy grave. Los médicos no me daban esperanzas y cada día era más duro que el anterior. Una madrugada, mientras velaba su sueño, una enfermera entró en la habitación. Con voz suave, me aseguró que venía a administrarle medicamento a mi bebé, diciendo que con esto él mejoraría. No se preocupe, pronto saldrán de aquí. Me consoló notando mis lágrimas. Después de su intervención, la enfermera se dirigió al baño y curiosamente no salió. Tras esperar un tiempo considerable, decidí verificar por mí misma y para mi sorpresa, el baño estaba vacío y no había otra salida en el cuarto por donde pudiera haberse ido. Confundida, me asomé al pasillo, pero estaba completamente desolado. Poco después, otra enfermera llegó con la intención de administrar medicamento a mi hijo. Sorprendida, le expliqué que alguien más ya había venido a hacer exactamente eso. Ella se mostró perpleja y afirmó que era imposible, ya que ella estaba a cargo esa noche y no había delegado esa tarea a nadie más. Le describí a la enfermera que había visto, pero me aseguró que no había nadie trabajando ahí con esas características. Ambas, tan asombradas como confundidas, nos quedamos sin palabras. Días más tarde, otra madre en el hospital compartió conmigo una experiencia similar. Lo sorprendente fue que yo aún no le había contado lo que me había ocurrido. Poco tiempo después, tanto mi hijo como el otro niño fueron dados de alta. Relato anónimo. La mujer en la otra camilla. Mi experiencia en el hospital tras el nacimiento de mi bebé fue por cesárea y fue un tanto inolvidable al mismo tiempo como misterioso. Después de la operación me trasladaron a una sala de recuperación muy pequeña para descansar y recuperarme del procedimiento. Era un espacio reducido, apenas suficiente para mi camilla y el equipo esencial. Al despertar de la anestesia, todavía desorientada y adolorida, escuché lo que parecía ser el lamento de una señora quejándose dolorosamente. Estaba convencida de que se encontraba muy cerca, a no más de 1 metro de distancia de mí. Preocupada por su bienestar y desconcertada por la falta de atención que parecía recibir, mencioné sus quejas a la enfermera que vino a revisarme. La enfermera, sin embargo, no respondió a mis preguntas sobre la otra paciente. Se limitó a informarme que mi bebé estaba bien, siendo atendido por otra enfermera en otra parte del hospital. Aunque aún preocupada, el agotamiento pudo más que yo y me quedé dormida nuevamente. Al despertar por segunda vez, ya con los sentidos más claros y sintiéndome un poco más recuperada, giré la cabeza buscando a la señora que se había quejado antes, curiosa por saber si finalmente se había calmado o si la habían trasladado a otro lugar. Para mi sorpresa, el área donde creía que estaba la otra camilla estaba completamente vacía. No había señales de que hubiera habido otra paciente cerca de mí. Intrigada y un poco alarmada, cuando la enfermera regresó le pregunté de nuevo sobre la señora y cómo era posible que hubieran movido su camilla sin perturbar la mía, especialmente considerando lo estrecho del espacio. La enfermera, con una calma desconcertante, me aseguró que yo había estado sola todo el tiempo y que, de hecho, el tamaño del cuarto no permitía la presencia de una segunda camilla. Relato anónimo. Aparición en el consultorio. Trabajo como médico en un hospital y recuerdo claramente el día que regresé de mis vacaciones. Un evento que hasta hoy no puedo explicar del todo. Era una tarde soleada y al llegar me dirigí hacia la entrada principal del hospital, feliz de volver a la rutina que tanto me apasiona. Justo en ese momento vi a un colega y amigo, también médico, a quien tenía tiempo sin ver y estaba ansioso por saludar. Mientras me acercaba, noté que una figura, claramente la de un paciente, entraba al consultorio de mi amigo. Vi cómo la puerta se cerraba detrás de él. Con la intención de saludar rápidamente y no interrumpir, me dirigí hacia la puerta y toqué suavemente, mientras la abría ligeramente para asomar la cabeza.
Mi amigo al verme respondió con una sonrisa y me invitó a pasar. Sin embargo, le indiqué que prefería esperar hasta que terminara su consulta para no molestar. Para mi sorpresa, mi amigo insistió en que entrara porque, según él, estaba solo en el consultorio. Confundido, le repliqué que había visto con claridad cómo alguien entraba justo antes que él, pero él con toda serenidad me aseguró una vez más que no había nadie ahí. Decidido a despejar mis dudas, entré al consultorio y, para mi asombro, efectivamente estaba completamente vacío. Eran aproximadamente las 5 de la tarde y la luz que se filtraba a través de la ventana iluminaba todo el espacio, dejando claro que no había lugar donde alguien pudiera esconderse. El consultorio, normalmente un lugar de mucha actividad, se sentía inusualmente tranquilo y deshabitado en ese instante. Relato anónimo. El número ganador. Hace varios años, mi familia y yo atravesamos por una experiencia que marcó nuestras vidas de una manera inesperada y profunda. Todo comenzó con un trágico accidente que involucró a mi padre. Un día, mientras realizaba sus actividades habituales, sufrió una caída severa que lamentablemente resultó en su fallecimiento 2 días después. Después del accidente, llevamos a mi padre de urgencias al hospital. Durante esos momentos críticos, mientras aún conservaba la conciencia, comenzó a repetir insistentemente un número a mi hermano y a mí. En aquel entonces, ninguno de nosotros pudo entender la importancia o el significado de ese número. Estábamos demasiado preocupados y confundidos por la situación como para detenernos a reflexionar sobre ello. Sin embargo, ese número se nos quedó grabado en la memoria, resonando como un eco misterioso de sus últimas horas conscientes. Pasó un año desde el incidente, un año lleno de dolor y ajustes a la vida sin la presencia física de nuestro padre. Durante este tiempo, el recuerdo de aquel número seguía presente en nuestras mentes como si esperara ser descifrado. Inspirado quizá por un impulso o por la búsqueda de un cierre, mi hermano tomó una decisión inesperada: comprar un boleto de lotería usando ese número enigmático que nuestro padre nos había dejado. Lo que sucedió a continuación podría ser descrito como una casualidad, un golpe de suerte o quizá algo más profundo y significativo. Contra todas las probabilidades, el número resultó ser el ganador del premio mayor de la lotería. La noticia nos tomó por sorpresa y nos llenó de una mezcla de emociones. Por un lado, estábamos eufóricos por la fortuna inesperada. Por otro, nos sentíamos melancólicos al pensar que nuestro padre, en el misterioso mensaje que parecía haber planeado para nosotros, había dejado esa sorpresa. Este acontecimiento no solo transformó nuestra situación financiera, sino que también nos dejó pensando en las posibles razones detrás de la insistencia de nuestro padre con ese número. ¿Fue simplemente una coincidencia? ¿O tal vez había algo más, algo quizás intuido por él en sus últimos momentos de lucidez? Esta pregunta tal vez permanezca sin respuesta, pero lo cierto es que el legado de nuestro padre, encapsulado en ese número, cambió nuestras vidas de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Relato anónimo. Un mensaje celestial. Tengo una hija que nació prematuramente a las 25 semanas de gestación, lo que equivale a aproximadamente 6 meses. Debido a su nacimiento prematuro, tuve que permanecer en el hospital durante 3 días. Durante ese tiempo enfrentó varias complicaciones médicas que fueron intensamente angustiosas para toda la familia. Todos los días visitaba el hospital para verla y brindarle todo el apoyo y amor posible. Un día en particular, mientras estaba con ella, ocurrió un incidente que nunca olvidaré. De repente dejó de respirar, lo que requirió una intervención inmediata de los médicos que, tras unos momentos de tensa acción, lograron estabilizarla e intubarla para asegurar su respiración. Este evento fue profundamente traumático y quedó grabado en mi memoria. Cuando mi hija cumplió 3 años, un día, mientras veíamos la película El cielo sí existe, se acercó a mí y me relató algo que me dejó completamente asombrada. Dijo: Mami, cuando yo era chiquita, un día vi mi cuerpo y muchas personas estaban conmigo, pero yo subí y subí hasta que llegué al cielo.
Ahí vi a Jesús. Él me dijo que no podía quedarme, que tenía que regresar con mis papás. Le dije que no quería sentirme sola y él me prometió que me mandaría a una hermanita para jugar. Esta revelación me impactó profundamente, especialmente recordando aquel día en el hospital cuando parecía que la habíamos perdido. Reflexionando sobre sus palabras y pensando en el dispositivo anticonceptivo que tenía, nunca planeé embarazarme tan pronto después de su nacimiento. Sin embargo, a los pocos meses de que salió del hospital, quedé embarazada de mi segunda hija. Esta anécdota es solo una de muchas experiencias mágicas y sorprendentes que he vivido con mi pequeña, quien parece tener una conexión especial con algo más allá de nuestro mundo visible. Relato anónimo. Cánticos en la habitación 103. Hace aproximadamente 16 años mi madre enfermó gravemente y fue trasladada desde Vallarta a Guadalajara para recibir atención en el IMSS. Fue asignada a la habitación 103 del 10º piso, un espacio que compartía con otras 3 pacientes. Durante este difícil periodo, mi hermano y yo nos turnábamos para cuidarla. Él la cubría en las noches y yo por los días. Un día, mientras 2 de mis hermanas y una cuñada visitaban a mi madre, un incidente curioso sucedió. Al llegar a la habitación, un familiar de otra paciente, al percatarse de su presencia, se dirigió a ellas preguntando si mi madre era la señora que estaba al fondo de la habitación. Tras confirmar que sí, esta persona les pidió que felicitaran a mi hermano. Sorprendidas, mis hermanas inquirieron el motivo de la felicitación. El familiar les explicó que la tarde anterior alguien había cantado alabanzas a mi madre. Describió las canciones como angelicales, tan hermosas y serenas que parecían provenir de los mismísimos ángeles, aportando una gran paz en toda la habitación. Mi hermana y cuñada, intrigadas y algo divertidas por la situación, después de me contaron lo sucedido y me preguntaron si había sido yo quien cantó. Me sorprendió su pregunta, ya que no sé cantar alabanzas ni tengo habilidad para la música. Pensé que tal vez había sido mi hermano quien cuidaba de nuestra madre por las noches, pero él también negó haber sido el cantante. Ninguno de nosotros sabía explicar qué fue lo que escuchó la señora. Sin embargo, dada la profunda fe católica de mi madre y su costumbre de asistir a misa todos los domingos con sus amigas, prefiero pensar que lo que ocurrió fue algo bueno, un signo de consuelo o un mensaje divino destinado a tranquilizarla en sus últimos días. Esta experiencia, aunque misteriosa, nos dejó una sensación de paz y maravilla ante la posibilidad de un fenómeno inexplicable, pero al mismo tiempo reconfortante. Relato anónimo. Una visita desde el más allá. Hace una década, durante la estancia hospitalaria, viví una experiencia que todavía resuena conmigo. En aquel tiempo, ya habían pasado 3 años desde el fallecimiento de mi madre. Me encontraba recuperándome en el hospital cuando 2 de mis hermanas vinieron a visitarme. Me acababa de despertar y sorprendentemente me sentía en paz y muy tranquila. Mis hermanas curiosas me preguntaron qué había estado pasando conmigo, ya que me vieron descansando tan plácidamente. Les respondí que había estado sola, que nadie había venido a cuidarme. Noté una mirada de confusión entre ellas, pero no le di mayor importancia en ese momento y cambiamos de tema para hablar de otras cosas. Después de un rato mis hermanas se marcharon. Tiempo después, en una reunión familiar, volvimos a recordar mi operación y la conversación tomó un giro inesperado. Mis hermanas mencionaron que, según lo que les contó una señora que estaba en la cama conjunta a la mía aquella noche, no había estado sola. La señora les dijo que mi madre había estado conmigo, cuidándome toda la noche mientras yo dormía. Al oír esto, mis hermanas preguntaron incrédulas cómo era la persona que había estado conmigo y la señora describió a alguien que coincidía exactamente con la apariencia de nuestra madre. Este relato dejó a mis hermanas totalmente sorprendidas y a mí profundamente emocionada. La idea de que mi madre, a pesar de haber fallecido años atrás, podría haber venido a cuidarme durante esa vulnerable noche en el hospital, añadió una capa de consuelo y misterio a nuestra pérdida. Esta experiencia nos recordó el fuerte vínculo que aún mantenemos con ella, trascendiendo incluso el umbral de la vida y la muerte.
Relato anónimo. La visita del sacerdote. Durante la pandemia, una amiga cercana contrajo COVID-19. Su estado de salud se deterioró rápidamente hasta el punto en que los médicos comunicaron a su familia que su situación era tan grave que solo estaba en manos de Dios. Era un momento de incertidumbre y miedo, donde la esperanza parecía desvanecerse con cada día que pasaba. Contra todo pronóstico, mi amiga comenzó a mostrar signos de recuperación. Fue un proceso lento y doloroso, pero poco a poco logró superar la enfermedad hasta que finalmente pudo considerarse fuera de peligro. Durante su recuperación en el hospital, expresó el deseo de recibir la visita de un sacerdote que era muy amigo de la familia. Según explicó, este sacerdote había sido una figura clave durante los momentos más críticos de su enfermedad. Recordaba claramente cómo en uno de sus peores días el sacerdote había llegado a visitarla. Pasó toda la tarde y parte de la noche a su lado, rezándola y tomándola de la mano, brindándole consuelo y asegurándole que todo saldría bien. No te preocupes, le había dicho antes de levantarse para marcharse, diciéndole que necesitaba irse. La seguridad y la paz que le transmitió en aquellos momentos críticos fueron un gran apoyo para ella. Sin embargo, cuando su familia intentó contactar al sacerdote para agradecerle su dedicación y apoyo, descubrieron una noticia impactante. La fecha exacta que mi amiga mencionó como el día de la visita del sacerdote coincidía con el día en que él había fallecido de un ataque al corazón muy temprano en la mañana. Esto dejó a todos perplejos y asombrados. ¿Cómo era posible que hubiera estado ahí ofreciendo consuelo y rezando por ella si ya había fallecido? Esta experiencia sobrenatural, lejos de ser aterradora, brindó un sentido de paz y maravilla a todos los involucrados, reforzando la creencia en un cuidado y guía que trasciende lo terrenal. Relato anónimo. Despedida insólita. Trabajando en el hospital, he sido testigo de numerosos eventos conmovedores y a veces inexplicables. Una experiencia en particular se destaca no solo por su rareza, sino también por el impacto emocional profundo que tuvo en todos los presentes. Ocurrió en el área donde me desempeño y sigue siendo un tema de conversación entre mi equipo hasta el día de hoy. Era un día como cualquier otro en el hospital cuando la noticia del fallecimiento de un paciente llegó a nuestro departamento. Como es habitual, la familia del difunto llegó poco después para verlo por última vez y despedirse. Todo transcurría dentro de lo normal, hasta que mi compañera, conocida por su sensibilidad a lo paranormal, entró en la sala donde la familia estaba reunida alrededor del lecho del fallecido. De manera inesperada, mi compañera comentó que aproximadamente 2 horas antes, uno de los hermanos del difunto había llegado para despedirse también. Los familiares confundidos se miraron unos a otros con sorpresa, ya que todos los hermanos estaban contados en la sala. Intrigados, le preguntaron a mi compañera cómo era el hermano que supuestamente había venido. Ella procedió a dar una descripción detallada. Un hombre que vestía una guayabera y una gorra tipo boina. El asombro creció cuando reconocieron que la descripción correspondía exactamente a su hermano mayor, quien, para añadir aún más misterio a la situación, había fallecido 2 años atrás. El silencio se apoderó de la habitación. Todos los presentes, incluidos los familiares y nosotros, los trabajadores del hospital, nos quedamos sin palabras procesando la posibilidad de que el hermano fallecido hubiese venido a despedirse de su pariente. Este incidente nos dejó a todos contemplando la naturaleza de la vida y la muerte y la posible persistencia del vínculo familiar más allá de lo tangible. Mi compañera, aunque ya conocida por percibir fenómenos que otros no podían, nunca había estado involucrada en un acontecimiento que involucrara directamente a tantos testigos. Desde entonces, muchos hemos mirado a los pasillos del hospital y las despedidas que allí ocurren con una nueva perspectiva, preguntándonos sobre las dimensiones no vistas de nuestra existencia. Relato anónimo. ¿Vino por ella?
Hace algunos años, mientras trabajaba en un hospital, me tocó atender a varios pacientes de edad avanzada. Una noche, después de tomar los signos vitales y administrar los medicamentos correspondientes, me dirigí a la central de enfermería. Eran alrededor las 12 de la medianoche y encontré a dos colegas ahí, ocupadas llenando sus hojas de reporte. De repente, vimos llegar a una mujer vestida de negro y con tacones altos, lo que nos pareció muy inusual, dado que es bastante incómodo para alguien que se queda a cuidar a sus familiares durante la noche. La observamos entrar a la zona, pero curiosamente nunca la vimos salir. En ese momento no le dimos mayor importancia ya que teníamos mucho trabajo por delante. Al día siguiente, cerca de las 6:30 de la mañana, mientras me acercaba a uno de los pacientes para darle su medicamento, él me preguntó si habíamos visto a la mujer que había ido a hablar con el paciente que estaba enfrente. Le respondí que sí, que la habíamos visto entrar y que asumimos que era algún familiar. A lo que él me dijo, no, esa mujer viene casi todas las noches a platicar con los pacientes y luego estos mueren. Ella quiso acercarse a mí y yo no la dejé pasar. Le dije que no, no estoy listo. No le tomé mucha importancia hasta que la siguiente noche al regresar me enteré de que el paciente de enfrente había fallecido. Fue una experiencia sumamente extraña y aunque podría parecer increíble, varias personas estuvimos presentes y fuimos testigos de ese hecho. Esta visitante nocturna, vestida de negro, se había convertido en una figura de misterio y temor dentro del hospital, y su aparición parecía augurar un desenlace fatal. Relato anónimo. Susurros en el elevador. Durante mi pasantía en medicina me encontraba rotando en el área de gineco-obstetricia. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, después de una larga noche de trabajo, cuando decidí subir al cuarto de residentes para descansar un poco. Tomé el elevador que estaba cerca de donde un vigilante hablaba con una señora que quería acceder al área de hospitalización. El vigilante revisaba su bolsa o algo por el estilo para autorizar su entrada. Justo cuando el elevador empezaba a cerrarse, escuché claramente una voz femenina que decía: «¡Suben!». Pensé que era la misma mujer que había visto con el vigilante y rápidamente me estiré para meter la mano en la puerta y mantenerla abierta, esperando que así se acercara y subiera. Sin embargo, después de unos segundos de espera y al ver que no se acercaba, me asomé por la puerta y le pregunté si iba a subir. Para mi sorpresa, tanto ella como el vigilante voltearon hacia mí con unas expresiones extrañadas y respondieron simultáneamente: «No». Confundido, dejé que la puerta del elevador se cerrara nuevamente. A medida que el elevador comenzaba a ascender, ocurrió algo realmente escalofriante. Escuché, justo al lado de mi oreja derecha, una voz de mujer que susurraba: «Buenas noches». La claridad del sonido fue tal que parecía como si alguien estuviera justo a mi lado, hablándome al oído en secreto. La sensación fue de miedo, fue abrumadora, ya que estaba completamente solo en el elevador y no había posibilidad de que alguien más estuviera conmigo. Ese momento fue tan perturbador que nunca más volví a usar ese elevador solo, especialmente durante la noche. La experiencia dejó una impresión duradera y un respetuoso temor hacia los rincones más tranquilos y menos transitados del hospital. Relato anónimo. Las voces de la morgue. Trabajé en la morgue de un hospital durante un tiempo, específicamente en el turno nocturno. Mi responsabilidad principal consistía en entregar los cuerpos de los difuntos a sus familias, quienes frecuentemente los reclamaban durante la madrugada para velarlos en sus hogares, una práctica común. Esta tarea podría ser solitaria y a menudo tenía periodos de inactividad debido a la naturaleza esporádica de mi trabajo. En esas horas muertas solía unirme a los forenses y a los técnicos. A veces simplemente conversábamos para pasar el tiempo, pero en otras ocasiones
Me pedían pequeños favores como revisar algunos documentos en la morgue. Esta área, a diferencia de los espacios públicos, tenía una atmósfera completamente diferente, marcada por un silencio profundo y, a menudo, un aire inexplicablemente pesado. Una noche, mientras cumplía con uno de estos encargos en la morgue, algo extraordinario y perturbador sucedió. Al entrar en el frío espacio, empecé a escuchar murmullos que parecían emanar de las gavetas refrigeradas donde se almacenaban los cuerpos. Estas gavetas, empotradas en las paredes, servían como último reposo temporal para los difuntos antes de ser entregados a sus familias. El sonido de las voces eran bajitos y susurrantes. Esto me inquietaba bastante, y mi primera reacción fue de miedo evidente. A pesar del temor, mi curiosidad me impulsó a investigar la fuente de los murmullos. Me aproximé cautelosamente a las gavetas, intentando localizar el origen exacto de los sonidos. A medida que me acercaba a una gaveta en particular, los murmullos cesaron abruptamente, dejando un silencio que solo intensificaba la tensidad del ambiente. Sin embargo, solo unos segundos después las voces comenzaron de nuevo. Esta vez pude escuchar claramente una voz que le decía a la otra: modula la voz porque hay alguien afuera que nos puede escuchar y se puede espantar. Salí corriendo y después de eso no volví a entrar a ese lugar sin audífonos puestos y música a todo volumen. Relato anónimo. El guía fantasma. La madre de una de mis amigas trabajaba como enfermera nocturna en un hospital. Hace años, cuando mi amiga tenía unos 8 o 9 años, su madre se encontró sin nadie que pudiera cuidarla durante sus turnos de noche. Como resultado, no tuvo más opción que llevar a su hija al hospital con ella, planeando que el hijo mayor pasara más tarde a recogerla para llevarla a casa. Durante una de esas noches, la madre de mi amiga le indicó que permaneciera en un área de descanso mientras ella cumplía con sus deberes. Sin embargo, mi mamá sintió la necesidad de ir al baño. Mi amiga sintió la necesidad de ir al baño, dado que el hospital era muy grande. Accidentalmente se desorientó y terminó en la morgue. Aterrorizada al darse cuenta del lugar en el que estaba y sin saber cómo regresar, su angustia aumentó. Por fortuna, un doctor que pasaba por ahí la vio y decidió ayudarla a encontrar el camino de regreso a la sala de enfermeras. Aliviada, mi amiga compartió con su madre la experiencia y describió al amable doctor que la había auxiliado. Sin embargo, no fue sino hasta años después que su madre le reveló la desconcertante verdad. En ese hospital nunca había trabajado un doctor mayor de edad durante ese turno. Los únicos médicos en ese momento eran hombres jóvenes y una sola doctora que era mayor. Además, su madre le confesó que procuraba por la seguridad de su hija, había alertado al personal de seguridad del hospital. No obstante, después de una exhaustiva búsqueda y revisión de las cámaras de seguridad, quedó claro que nunca encontraron a ningún hombre que coincidiera con la descripción. Las grabaciones de seguridad solo mostraban a mi amiga caminando y hablando sola. Desde ese misterioso incidente, mi amiga nunca ha vuelto a pisar un hospital. Relato anónimo. Los fantasmas del IMSS. Trabajo en un hospital del IMSS. Específicamente me encargo de la limpieza, lo que incluye áreas tan concurridas como los baños del personal. Estos baños son particularmente grandes y a menudo el eco de los pasillos solitarios añade un toque sombrío a mi rutina diaria. Sin embargo, hay experiencias que van más allá de lo cotidiano y que han marcado mi trabajo de manera indeleble. Recuerdo claramente una ocasión mientras limpiaba uno de los espejos del baño. En el reflejo, vi claramente a alguien detrás de mí. Estaba saliendo de una de las regaderas. Sobresaltada, me giré rápidamente solo para encontrar que no había nadie ahí. El miedo se apoderó de mí a tal manera que salí corriendo del baño, casi atropellado por un doctor que pasaba en ese pasillo. Otra vez escuché ruidos extraños provenientes de los vestidores.
Armándome de valor, me dirigí hacia ahí para investigar, pero una vez más no encontré nada fuera de lo común. Desde entonces decidí que no volvería a enfrentarme solo a estas tareas y siempre buscaba a alguien que me acompañara. Aún así los sustos no cesaron. En varias ocasiones, tanto mi compañera como yo nos asustamos al oír las voces y murmullos que parecían emanar del otro lado de los lockers, aunque comprobamos en varias ocasiones que no había nadie. Un día particularmente inquietante, una de las tazas de baño comenzó a descargar agua por sí sola. Al principio pensamos que era una instalación automática, pero luego vimos que operaba con una palanca manual, lo que incrementó aún más nuestro desconcierto. A mis compañeros que me cubrían en mis ausencias también les sucedían incidentes similares, lo que nos llevó a pensar que algo anómalo estaba ocurriendo en ese lugar. Desesperadas por encontrar una solución, un día decidí mezclar agua bendita con el agua de fregar. Sorprendentemente, las manifestaciones extrañas disminuyeron un poco después de eso. Sin embargo, aún siguen ocurriendo eventos inexplicables que nos hacen cuestionar qué o quién podría estar detrás de estos fenómenos. Aunque las aguas se calmaron temporalmente, el misterio continúa latente, recordándonos que algunos rincones del hospital guardan más secretos de los que sus paredes podrían contar. Relato anónimo. Guardia nocturna en el hospital. Yo trabajaba como guardia de seguridad en un hospital, cubriendo el turno de la madrugada de 2 a 5 de la mañana. Durante mis turnos la actividad era mínima y mi presencia se limitaba a los días entre semana. Después de algún tiempo en este rol, decidí tomar un descanso y solicité permiso para ausentarme por 2 semanas, dejando a un sustituto a cargo de mi puesto. En mi ausencia, comenzaron a circular varios rumores sobre la presencia de una figura fantasmal que frecuentaba el hospital. A pesar de que nunca fui muy creyente de fenómenos paranormales, a mi regreso de vacaciones empecé a percibir extraños ruidos que solían ocurrir alrededor de las 4 de la mañana. Inicialmente pensé que podrían ser causados por ratas u otros animales pequeños que a veces se infiltraban en los edificios. Una noche, mi curiosidad y preocupación se intensificaron al escuchar ruidos provenientes de la sala del paciente 23, situada al lado de una habitación que se encontraba vacía. Movido por el instinto de seguridad, decidí investigar el origen de estos sonidos. Al acercarme, mi sorpresa fue mayúscula al divisar una figura espeluznante de pie junto a la ventana del cuarto vacío. La silueta, que portaba ojos rojos y vestía un uniforme de enfermera, era escalofriante. Paralizado por un momento, intenté comunicarme con ella, preguntándole quién era, pero no recibí respuesta alguna. Sobrecogido por el miedo, decidí retirarme rápidamente del lugar. Al día siguiente, aún perturbado por el encuentro, me acerqué a la recepción para indagar sobre el incidente. Para mi asombro, me informaron que la figura que había visto correspondía al espíritu de una enfermera que años atrás había hecho lo impensable en aquel hospital debido a problemas sentimentales. Esta revelación me afectó profundamente, sacudiendo mis escepticismos anteriores y dejándome con una sensación de inquietud. Después de reflexionar sobre lo sucedido y considerar mi bienestar, tomé la decisión de renunciar a mi puesto como guardia de seguridad. No mucho tiempo después, el hospital cerró definitivamente sus puertas. Relato de Ismael. La sombra en el quirófano. Trabajo en una clínica y mi experiencia más inolvidable sucedió hace exactamente una semana en la unidad del quirófano. Ese día se presentó una emergencia que requería toda nuestra atención y habilidad. El ambiente estaba cargado de tensión. Los gritos del cirujano cardiovascular se mezclaban con los de los enfermeros, el anestesiólogo y la perfusionista, creando una cacofonía de urgencia y preocupación. En medio de ese caos, mientras yo me encargaba de entregar los medicamentos necesarios para la intervención, un escalofrío inexplicable recorrió todo mi cuerpo. Algo en el ambiente había cambiado, aunque en ese momento no podía entender exactamente qué era. Levanté la cabeza hacia la cabecera de la mesa de cirugía y lo que vi a continuación
aún perturba mis noches. La paciente, que en ese instante sufría un paro cardíaco, abrió sus ojos. Me miró directamente con una expresión de miedo y confusión. Su mirada recorrió la sala entera y se detuvo en una puerta que da al pasillo. Todos continuamos trabajando frenéticamente para reanimarla, pero la escena que siguió parece sacada de una narración más allá de nuestra realidad. Después de unos minutos, una sombra alta y oscura apareció junto a ella. La figura que solo yo parecía ver le tomó la mano con una delicadeza que contrastaba con su imponente presencia. Juntos atravesaron la puerta hacia el pasillo, desvaneciéndose de mi vista y dejando atrás un silencio que nadie más pareció notar. La operación continuó, pero desafortunadamente la paciente no sobrevivió. Aunque en mi profesión estoy acostumbrado a presenciar la muerte, este evento fue profundamente diferente. No me asusta ver el final de la vida, lo hago a diario. Sin embargo, esta experiencia me dejó con un profundo deseo de poder ayudar no solo a los que luchan por quedarse, sino también a aquellos que, como la paciente, parecen cruzar solos el umbral hacia algo desconocido. Relato anónimo. La última visita. Mi madre falleció en el hospital de manera repentina y conmovedora, marcando profundamente mi vida por las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Aquella noche, mientras conversábamos tranquilamente, mi madre interrumpió nuestra charla para preguntar si aún permitían el ingreso de visitas en el hospital. Eran alrededor de la 1 de la madrugada y le informé que ya no era hora de visitas. De repente, con un tono de voz alterado, me señaló a un hombre vestido de negro parado al pie de su cama. Aunque yo no pude ver a nadie ahí, a pesar de mi confusión y mis intentos de tranquilizarla, ella insistió en que había alguien más en la habitación y me pidió que le dijera que se fuera. Al girar para asegurarme una vez más de que estábamos solas, noté un cambio drástico en la expresión. Los ojos de mi madre perdieron todo brillo, volviéndose oscuros y dilatados, como si un abismo de neblina los envolviera. Aterrorizada por el cambio repentino en su estado, comencé a gritar pidiendo ayuda. Los médicos y enfermeras llegaron rápidamente, pero solo pudieron confirmar lo peor. Mi madre había fallecido. Era incomprensible, especialmente porque se suponía que recibiría el alta esa mañana. El dolor de perderla de forma tan abrupta fue abrumador. Los días siguientes al velorio estuvieron llenos de presencias inexplicables. En ocasiones, percibía el aroma característico de mi madre. Otras veces sentía un frío intenso similar al abrir la puerta de un congelador. Las luces parpadeaban frecuentemente, especialmente durante las oraciones del novenario. En una ocasión, una mariposa entró durante el rosario. Las luces titilaron y todos los presentes sintieron claramente su aroma y presencia, como si ella estuviese con nosotros. Sin embargo, también sentía que mi madre necesitaba ayuda, que algo no estaba bien. 21 días después de su muerte, decidí visitar a una especialista. Esta mujer se dedicaba a canalizar y ponerse en contacto con el otro lado. Sorprendentemente, antes de que pudiera explicar mi situación, esta mujer mencionó que no había llegado sola. Describió a una mujer que coincidía perfectamente con mi madre. A través de esta espiritista, pude hablar con mi madre. Ella expresó que se encontraba en un lugar oscuro, sufriendo, incapaz de aceptar su muerte, y rogó por ayuda para encontrar paz. Durante esa sesión, las asistentes de la espiritista contaron y oraron para ayudar a su alma a trascender. Esa noche, mientras oraba en mi habitación, sentí la presencia y el aroma de mi madre una última vez, como si viniera a despedirse con un abrazo. En ese momento, todos mis pájaros comenzaron a cantar como despidiéndose también. Trágicamente, a la mañana siguiente encontré a mi loro, el favorito de mi madre, sin vida. Su fallecimiento fue tan repentino y extremo que parecía inexplicable, casi como si mi madre no quisiera dejarlo atrás
para sufrir su ausencia. Este acontecimiento ha dejado una huella imborrable en mi vida, aunque el dolor de no tener a mi madre físicamente sigue siendo grande. Me consuela saber que gracias a Dios y a esos momentos finales ella ha encontrado la paz. Y en los momentos más inesperados de mi vida siento que sigue cuidándome desde donde esté. Relato anónimo. Tragedia en pediatría. Mi compañera y yo, ambas enfermeras, estábamos asignadas al turno de la noche en un hospital pediátrico. Nuestra rutina consistía generalmente en tranquilidad, especialmente después de que los pequeños pacientes se dormían. Aquella noche, sin embargo, se desvió de lo habitual en los eventos más alarmantes y misteriosos. Todo comenzó con normalidad. Los niños ya acostados y dormidos nos permitían realizar nuestras tareas con la calma que el silencio de la noche ofrece. Sin embargo, varias horas después de haber comenzado nuestro turno, un ruido ensordecedor rompió la tranquilidad. Provenía del cuarto de la morgue, un lugar que debería haber estado completamente vacío ya que no se registraban fallecimientos recientes. Este hecho nos pareció extremadamente extraño y perturbador, dado que el hospital, aparte de nosotras, solo se encontraban presentes los miembros del equipo de seguridad. Decidimos no investigar el origen del ruido inmediatamente, pensando quizás que podría haber sido algo trivial o un error de percepción. Sin embargo, la noche tenía más en reserva para nosotros. Horas más tarde, mientras nos dirigíamos a aplicar medicamentos a un paciente, un apagón sumió el hospital en la oscuridad. Esto duró unos 10 minutos. Aunque los hospitales están equipados con sistemas de emergencia, la luz tardó en volver, añadiendo una atmósfera de tensión y miedo a nuestra ya nerviosa disposición. Cuando finalmente se restableció la luz, una revisión rutinaria reveló una tragedia inesperada. 5 de nuestros pequeños pacientes habían fallecido, incluido aquel al que íbamos a medicar. Lo más desconcertante era que todos ellos habían estado en condiciones estables, incluso 3 de ellos solo habían sido internados por casos severos de gripe y se encontraban en perfecto estado de salud, según los últimos reportes. Al día siguiente, las autopsias arrojaron un hallazgo aún más alarmante. Todos los niños habían fallecido por asfixia. Este resultado nos dejó atónitas y llenas de preguntas sin respuestas. ¿Cómo podía haber sucedido esto? ¿Estaba relacionado con el ruido proveniente de la morgue con las mujeres, con estas muertes inesperadas de estos niños? El evento dejó una marca indeleble en nuestras mentes y en la del personal del hospital. La investigación sobre las muertes continuó, pero el misterio de lo sucedido aquella fatídica noche en el área de pediatría del hospital sigue sin resolverse, dejándonos con dolorosas incertidumbres de lo que realmente aconteció y la sombra de una noche que preferiríamos nunca haber experimentado. Relato anónimo. Aparición en la ruta nocturna. Recuerdo claramente un relato inquietante que me compartió un chofer de la línea de autobuses ADO. Él me contó que era aproximadamente la 1 de la mañana y estaba conduciendo por una carretera diferente a su ruta habitual, completamente solo en el vehículo. De repente, una joven le hizo señas para que se detuviera. Lo extraño de la situación era que la chica estaba sola en un lugar tan desolado y él no recuerda haber abierto la puerta del autobús. Simplemente se detuvo porque la joven se le atravesó repentinamente. A pesar de detenerse abruptamente, el chofer no sintió que hubiera atropellado a nadie, así que después de unos segundos de confusión continuó la marcha. Fue entonces cuando, para su sorpresa, notó que alguien se había sentado en el asiento del copiloto. Al verla, preguntó alarmado quién era y cómo había subido al autobús. La chica respondió tranquilamente que él le había abierto la puerta, aunque él sabía que eso no era así. Sin querer contradecirla y sintiéndose un poco desconcertado, el chofer le preguntó a dónde necesitaba ir.
Ella le dio una dirección que quedaba a aproximadamente 1 hora y media de donde supuestamente había subido. Durante el trayecto, la joven explicó que iba camino a su casa y señaló el lugar donde necesitaba bajar. El chofer se estacionó frente al sitio indicado, pero curiosamente no abrió la puerta. Solo ella descendió. Antes de irse, la joven le mostró dónde vivía y le dijo que si alguna vez necesitaba algo, no dudara en preguntar por ella. 3 meses después de este extraño encuentro, el autobús del chofer se averió precisamente cerca de ese lugar. Pasó la noche ahí y a la mañana siguiente preguntó por la joven a los locales. Un señor le informó que la chica había fallecido 3 años atrás, atropellada cerca del puente junto a su casa. El chofer quedó estupefacto al reconocerla en una fotografía que el señor llevaba consigo. Esta experiencia le dejó una profunda impresión y un misterio que aún resuena en cada recuerdo de esa noche inolvidable. Relato de Ofelia Cerón. Lo identificó antes de partir. Tengo una historia sobre mi sobrina, cuya vida terminó de manera trágica y conmovedora. Mi cuñado, que trabajaba como conductor en una empresa de transporte conocida como Transportes de los Quinteros, que cubre la ruta Teapa-Villahermosa, conoció a un joven estudiante. No, esperen. Conoció a un joven durante su empleo y decidió llevarlo a vivir a su casa. En ese tiempo mi cuñado tenía 2 hijas y sin conocer bien al muchacho lo introdujo en su hogar. Pasaron los años y la familia se mudó de Villahermosa a Teapa, específicamente al fraccionamiento La Tejería. Un día mi cuñado y su esposa llevaron a su hija menor al médico, dejando a la mayor en casa. Ella estudiaba licenciatura en matemáticas en Cunduacán y estaba próxima a graduarse. Esa tarde, al volver del colegio, comenzó a hacer la limpieza de la casa sin percatarse de que el joven que su padre había acogido había entrado con la intención de hacerle daño. El ataque fue brutal y repentino. Ella se defendió como pudo, pero el agresor le propinó 3 heridas mortales. A pesar de estar gravemente herida, logró escapar a la casa de una vecina, donde finalmente cayó. Los vecinos llamaron a la policía y ella fue rápidamente trasladada al hospital. Mis familiares acudieron a su lado, aunque yo no estaba en el pueblo en ese momento. Mi sobrina estaba consciente y expresó su deseo de no morir, identificando al agresor ante su madre y su hermana. Después, fue trasladada a un hospital en Villahermosa, donde desafortunadamente falleció a las 2 de la mañana. Los médicos descubrieron que una de las heridas fatales había sido en el cuello. Tras este horrendo evento, mi hermana decidió mudarse a vivir con mi madre, dejando la casa donde ocurrió la tragedia. Los futuros habitantes de esa vivienda reportaron escuchar llantos y pasos como si el espíritu de mi sobrina aún resonara en sus paredes. Tiempo después, un taxista le contó a mi cuñado que había recogido a una joven que le pidió ser llevada a la dirección de la casa de mi madre, sugiriendo que era el espíritu de mi sobrina intentando volver a su último hogar seguro. Relato de Chefi Chanona. Invitación mortal en el panteón. En el tranquilo pueblo de Allende, Nuevo León, que con el tiempo ha crecido hasta casi convertirse en ciudad, se encuentra el lugar donde muchas generaciones de familias han sido enterradas. Este panteón, arraigado en la historia local, es el escenario de una leyenda que data de 1934 y sigue resonando en la memoria colectiva del lugar. La historia comienza con un comerciante local que, acompañado por su hermano y un amigo, visitó el cementerio el Día de los Muertos para rendir homenaje a sus seres queridos. Al regresar de las tumbas, el comerciante tropezó con una calavera desenterrada cerca de una de ellas. En lugar de tratarla con respeto, se burló de su apariencia, comentando a sus acompañantes lo fea y dientuda que era, y presumiendo que seguro había dado muchas mordidas con esos dientes cuando aún tenían vida.
Antes de dejarla donde la encontró, le dijo en tono de burla: "Te invito a mi casa esta noche a cenar para que veas cómo se come bien". Luego se fue riendo sin saber que su broma tendría consecuencias graves. Esa misma noche, después de un día de trabajo, el comerciante regresó a su hogar donde su familia ya lo esperaba para cenar. Fue entonces cuando alguien tocó a la puerta. Uno de sus hijos abrió y se encontró con un hombre elegante, vestido de blanco y con un sombrero que le cubría casi todo el rostro. Cuando el niño preguntó qué deseaba, el hombre respondió que venía a aceptar la invitación a cenar que el comerciante le había hecho esa mañana en el cementerio. Confundido, el niño llevó el mensaje a su padre, quien palideció al escucharlo. A regañadientes, el comerciante le dijo a su hijo que permitiera pasar al extraño. La cena transcurrió en un silencio tenso, sin que nadie se atreviera a comentar sobre la extraña presencia. Al terminar, el hombre se levantó y dirigiéndose al comerciante le dijo: "Cumplí con tu invitación. Ahora quiero que tú cumplas con la mía. Mañana te espero en el panteón para que veas cómo como yo". A la mañana siguiente, muy angustiado, el comerciante acudió a la iglesia para confesar al sacerdote lo sucedido. El sacerdote le advirtió que nunca debía burlarse de los difuntos y que debía acudir a la cita en el cementerio o de lo contrario, nunca tendría paz. El comerciante, llevado por el miedo, fue al panteón a la hora acordada. Tras horas de espera, sin noticias suyas, su esposa preocupada fue a buscarlo. Lo que encontró fue una escena de terror. Su esposo yacía sin vida, postrado sobre una tumba, con una expresión de horror, los ojos abiertos viendo al vacío, y el cuerpo con un aspecto momificado. La leyenda dice que el misterioso hombre de blanco le enseñó de una manera macabra y al final cómo se alimentaba, pero de su alma. Compartido por Blanca Salazar. La leyenda de la planchada. La leyenda de la planchada en el Hospital Juárez de México es una de las más famosas y perturbadoras historias de fantasmas de este país, enraizada profundamente en la cultura popular hospitalaria. Según cuenta la leyenda, la planchada es el espíritu de una enfermera que suele aparecer en los hospitales, vistiendo un uniforme impecablemente blanco y planchado. De ahí su nombre. La historia más conocida sobre esta enfermera fantasmal se centra en la figura de una mujer llamada Eulalia, aunque su identidad varía según la narración. Eulalia era descrita como una enfermera excepcionalmente dedicada y competente, pero su vida cambió drásticamente tras un desengaño amoroso con un doctor del hospital, o según otras versiones, debido a la muerte trágica de un pariente que afectó profundamente a la mujer. Tras estos eventos, Eulalia cayó en una profunda depresión y su desempeño laboral decayó hasta que finalmente falleció en el hospital. Sin embargo, su espíritu no encontró descanso. Se dice que la planchada aparece en las habitaciones de los pacientes críticamente enfermos, donde cuida de ellos durante la noche. Curiosamente, muchos pacientes reportan haber recibido cuidados de una enfermera muy atenta y vestida de manera antigua, y al día siguiente se encuentran notablemente mejorados, a menudo para sorpresa de los médicos. En cuanto a su aparición, los testigos describen que su uniforme siempre aparece inmaculadamente limpio y perfectamente planchado, y su presencia es acompañada por una sensación de paz y calma. Aunque algunos la consideran un ángel guardián, otros la ven como un alma en pena que busca redención por los errores de su pasado. Esa es la leyenda de la planchada. La habitación oculta. Desde que comencé mi canal de YouTube sobre exploración urbana, siempre busqué el próximo gran golpe que me llevaría a la fama. Explorar edificios abandonados en México tenía su encanto, pero cuando me topé con el antiguo Hospital General, sabía que había encontrado oro.
Había escuchado historias sobre ese lugar, leyendas urbanas que hablaban de pasillos embrujados y sombras en las ventanas, pero lo que encontré en el sótano superó cualquier expectativa. La entrada estaba sellada bajo una capa de polvo y telarañas, pero eso no me detuvo. Mi cámara grababa cada paso mientras me adentraba en la penumbra. Sabía que esto sería épico y no dejaba de pensar en los miles de likes y comentarios que recibiría. La atmósfera en el sótano era opresiva. El aire olía a metal oxidado y algo más que me recordaba la carne en descomposición. Mis pasos resonaban en el suelo de concreto, rompiendo aquel silencio sepulcral. Me detuve un momento escuchando. ¿Había algo más ahí abajo conmigo? Al final del pasillo encontré una puerta disimulada. Con un empujón la abrí. Lo que vi dentro hizo que mi corazón latiera con fuerza. Era una sala de experimentación. Mesas metálicas manchadas, instrumentos quirúrgicos dispersos, jaulas, algunas con restos de lo que parecían ser animales, o quizás no. Sabía que todo eso era oro puro para mi canal. Mi cara recogía cada detalle, horripilante, y lo grababa en la memoria. Podía imaginar el título del video. Descubrimiento macabro en hospital abandonado. Sería un éxito rotundo. Emocionado, comencé a narrar mi descubrimiento moviéndome entre las mesas y las jaulas. Mi linterna iluminaba frascos con sustancias desconocidas y papeles cubiertos de anotaciones ilegibles. No paraba de narrar en voz alta, más para mis seguidores que para mí. Mientras filmaba, un ruido ensordecedor me sobresaltó. Sonó como un gemido. Viniendo de las sombras, tragué saliva, intentando mantener la calma. Probablemente es el viento, me dije, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Trataba inútilmente de engañarme. Decidí que era hora de irme, pero cuando me giré para salir, la puerta por la que había entrado se cerró de golpe. Corrí hacia ella intentando abrirla, pero no se movía. Estaba atrapado. El pánico se apoderó de mí. Comencé a golpear la puerta gritando por ayuda, pero sabía que nadie podía escucharme. Estaba solo en ese lugar de pesadilla. Entonces, la cámara captó algo en la esquina de la sala. Una figura apenas visible en la penumbra. No estaba solo. Algo estaba ahí conmigo. Mis manos temblaban. La figura se movía lentamente hacia mí. No podía ver bien lo que era, pero mi instinto me decía que corriera, que me escondiera, pero no había dónde ir. En un último esfuerzo desesperado, me enfoqué en la cámara. Si alguien ve esto, comencé con voz temblorosa. Por favor, díganles que vine aquí, que estaba buscando la verdad. Las lágrimas brotaban mientras la figura se acercaba más y más. La cámara, mi único testigo, registraba mis últimas palabras. La figura estaba ahora solo a unos pasos de distancia, su forma aún oculta en la oscuridad. Entonces, la cámara captó su rostro, un rostro que no era humano ni animal, un rostro infernal. Mis gritos llenaron la sala, pero sabía que nadie vendría a salvarme. La cámara cayó al suelo, aún grabando mientras la oscuridad me consumía. El último sonido que registró fue el de algo inhumano, algo que nunca debería haber sido despertado en aquel sótano olvidado.